Saludos amigos y hermanos en la fe, una vez más con ustedes para las reflexiones, análisis y resumen de lo que es la escuela sabática. La lección de esta semana tiene que ver con los salmos en la historia de la salvación, o también podemos ver los salmos históricos. Vamos a ver la historia del mundo a través de los salmos, pero específicamente estaremos viendo la historia del pueblo de Dios. Tanto la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Dios en anexo a lo que estamos viviendo en este tiempo. Llegará el libro de Salmos hasta nuestros días. Para ello vamos a contar con la presencia de nuestro hermano Marco, quien le damos la bienvenida. Y pues también les invitamos a ustedes que puedan ponerse cómodos, puedan participar junto a nosotros. Quienes quieran hacer sus comentarios lo pueden hacer. Quienes quieran acompañarnos también junto al estudio de la escuela sabática. El libro de Salmos, y en la cita, el versículo para memorizar, nos dice lo siguiente: Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no los ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, 3, 4. Vemos que ya de entrada hay algún punto que resaltar. Dice, debemos recordar y contar. Parte de la historia es eso. A través de toda la historia, en todas las culturas, se han ido dando los relatos por medio de los relatos, la historia por medio de los relatos. Es parte de lo que Dios hace también con su pueblo. En los numerosos salmos de alabanza, muchas veces se adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor, llamados también salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores. Eso es muy importante que entendamos. Es decir, la lección de esta semana nos va a ir hablando, vamos a leer y estudiar y analizar algunos de los salmos, como el Salmo 78. También estaremos repasando el Salmo 105, el Salmo 106, el Salmo 80 y el Salmo 135. Así que vamos a ir con la imbatible fidelidad del Señor. El libro de Salmo nos va a mostrar, en el caso del Salmo 78, la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Esto se debe enseñar a las generaciones venideras. Una de las citas que podemos resaltar de este Salmo, Marco. Salmo 78 dice, versículo 1, Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Prestad oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Muchas personas conocen lo que pasó el pueblo de Israel en medio de la peregrinación, en medio de la tierra prometida. Y muchos conocemos la historia por los milagros que hizo Dios a este pueblo. Y también conocemos que el pueblo de Dios cometió muchas fallas como seres humanos. Entonces, resalta en este salmo, a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, siempre prevaleció la fidelidad del Señor. ¿De qué sirve este salmo? Dice que es muy importante aprender de los errores del pasado. Muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta y decir cómo es que ellos pudieron ser tan infieles, cómo es que ellos no pudieron aferrarse al Señor, viendo los grandes milagros, la presencia de Dios entre el pueblo. Y debemos darnos cuenta que nosotros también a veces somos muy olvidadizos. Nos olvidamos de la misericordia de Dios, nos olvidamos del gran amor que Dios tiene por su pueblo, y en ese tipo de comparaciones fallamos.
¿verdad? Porque como pueblo de Dios, Dios tiene un propósito a través de la historia para cada uno de nosotros. Pero podemos ver que Dios siempre es fiel a través de la historia, eso es lo que podemos resaltar. ¿Por qué es importante recordar la historia? ¿Y por qué es importante a través de la historia alabar a Dios? Según el Salmo 105. Salmo 105 también relata algo muy importante, porque la alabanza en estos salmos retrataba la historia de todo lo que había pasado el pueblo de Dios, y hay algo que tiene que recalcar, ¿no? Dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras con los pueblos. Algo muy importante es reconocer los favores de Dios en todo momento. Si bien el pueblo de Dios estuvo pasando muchas circunstancias en el Éxodo, también el camino hacia Canaán, la tierra prometida, se prometió también un pacto davídico con el rey David. Entonces, muchos de ellos pensaban que no tenían el favor de Dios, pero era todo lo contrario. Dios siempre estaba para ayudarlos, pese a su infidelidad de ellos. Y hay algo muy importante como los patriarcas, que se aconseja que debemos imitar esta fe, ¿sí? Para ser consecuentes y esperar con toda confianza los milagros de Dios. Puede haber que nos concentremos solamente en los malos ejemplos, pero si resaltamos los buenos ejemplos como Abraham, Isaac, Jacob, vemos que mediante de Moisés, Aarón, Dios siempre quiso restaurar a un pueblo que se iba siempre por todos lados. Vamos a ver el Salmo 105, 6, Salmo 105, versículo 6. Dice: vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. ¿Cómo nos deberíamos ver nosotros como adventistas en esta enumeración de datos y de parte de la historia? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Es muy importante reconocer la historia porque es la columna vertebral no solamente de todos Salmos, sino de toda la Biblia. Es decir, si no sabemos la historia, nunca vamos a reconocer los favores de Dios. Si reconocemos en todo momento la historia, vamos a saber, que tenemos que estar alabando a un Dios realmente de misericordia. Es muy importante la historia para reconocer de dónde nos sacó Dios, dónde estamos y a dónde quiere llevarnos el Señor. La importancia de conocer la historia para poder recordar, es decir, sobre la base de haber conocido la historia, poder recordar las cosas que pasaron, buenas y malas. El pueblo de Dios tuvo que atravesar diferentes circunstancias negativas. Estamos viendo que Dios siempre fue fiel con el pueblo de Dios. Entonces, la historia nos ayuda a recordar, y en caso de que estuviéramos haciendo las cosas mal, poder arrepentirnos. Vamos a leer algo del Salmo 106, versículos 8 en adelante. Muy bien, dice la palabra de Dios: sin embargo, Dios los salvó por amor de su nombre, para dar a conocer su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y los condujo por el hondo mar, como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Muy bien, ahí vemos parte de lo que es la historia y cómo nosotros podemos ver a través de los resultados de la historia y nuestra fe puede crecer más. Vamos a concluir con esta primera parte, así que enseguida estaremos con la segunda parte de nuestro repaso de la escuela sabática.
Muy bien, continuamos con nuestro repaso, resumen, reflexiones y análisis de lo que es la escuela sabática. El Salmo 80 nos va a hablar acerca de la parábola de la viña del Señor. Es un salmo muy hermoso que nos muestra la historia del pueblo de Dios y hace una ilustración como describiendo a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, de la tierra de opresión, y la transportó a la tierra prometida de abundancia. ¿Qué nos puede decir Marco acerca de este salmo? Salmo 80 dice en los versículos 14 y 15, Dios Todopoderoso vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. En mucho tiempo el pueblo de Israel gozaba de los favores de Dios y en algunos momentos ellos se alejaban de Dios. Es por eso que sufrieron mucho en medio de las promesas que le hacía Dios, porque ellos tenían que llegar hacia un lugar prometido. Pero ellos cometían muchos errores, muchas falencias. Aún así, Dios nunca olvidaba su pacto y su fidelidad con ellos y les daba siempre la oportunidad de restaurarlos, ¿no? Hay una cita del libro de Números, capítulo 6, versículos 22 en adelante, cuando habla y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esta es una promesa de Dios para esta su viña, para este su pueblo. Pero una de las características de siempre ha sido la rebeldía del pueblo de Dios. En el estribillo de este salmo evoca la promesa de Aarón sobre la bendición perpetua de Dios para su pueblo. Dios siempre ha sido y va a ser fiel con su pueblo. Otra de las características que nos va a hablar el libro de Salmos 135 nos habla acerca de la supremacía del Señor en la historia. La historia en el libro de los Salmos nos muestra siempre la mano de Dios, el poder de Dios y cómo Dios obra sobre su pueblo. Una cita del libro de Salmos, capítulo 135, versículos 6 y 7. El Señor hace todo cuanto le agrada, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todo lugar profundo. Hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, envía los relámpagos con la lluvia, saca los vientos de sus depósitos. Hay algo que manifiesta a Dios, es la grandeza de su poder, y nosotros vemos en toda la creación día tras día. Es entonces que la supremacía del Señor tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas. Es muy importante asimismo tomar en cuenta que el Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su especial tesoro. Dice no porque seas lo mejor de los pueblos de la tierra, sino se está refiriendo a esa relación peculiar de este pacto entre el Señor y su pueblo. La elección de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor y por lo tanto no tiene motivos para sentirse superior a los demás. Debemos tomar en cuenta esto, que el libro de Salmos 135 busca a inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel a su pacto con Él. ¿Y qué más podemos decir acerca de la fidelidad de Dios para con su pueblo? Hay algo que sobresale en el relato que nos cuenta Salmos. Hubo un tiempo que el
pueblo de Dios caminando con Dios por medio del liderazgo de Moisés que Dios puso para liberarlo de Egipto, en algún momento ellos se olvidaron del amor y el pacto de Dios, así que hicieron un becerro de oro, muchos recordarán. Entonces conocemos que esa fue una falta de fidelidad a Dios y cayeron en la idolatría. Hoy por hoy podemos recordar que esos errores en el pasado pudieron cometer un grupo de gente, pero lo que debemos preguntarnos ahora es que si nosotros ya sabemos el amor, la fidelidad de Dios, no volver a caer en esta forma de idolatría, ya que hoy por hoy existen muchas actividades que realizamos. Si ponemos a Dios en primer lugar, todos los días vamos a saber que solamente a Dios adoramos. Sin embargo, si suplantamos con otra cosa o alguien, pues vamos a caer en la misma idolatría. En este caso, el libro de Salmos de 135 busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel a su pacto con Él. La fidelidad para con su pueblo lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos, de la idolatría. Recordemos que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, un único Dios verdadero. Todos los demás ídolos, las demás creaciones, obra de las manos de los hombres, son dioses creados por los seres humanos. En ese afán de rechazar a Dios, en ese afán de no darle lugar al verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra, el ser humano busca de alguna manera suplantar a Dios con otros dioses, con la idolatría. Es decir, este salmo nos lleva a ver, por otra parte, la maravilla de este Dios creador de los cielos y la tierra, y nos muestra, también nos lleva a la historia de los mandamientos, de las tablas de los mandamientos, donde resalta un día de reposo, un Dios creador de los cielos y la tierra, que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y el 7º día reposó. Muy importante para el pueblo de Dios, para el pueblo judío y para el pueblo de Dios en este tiempo. La historia no tiene parangón para el pueblo de Dios. El mundo no debe confiar en los ídolos y debe siempre llevar su fe y su confianza en Dios. ¿Cómo podemos asegurarnos entonces, Marco, de no tener ídolos en nuestra vida? Porque muchas veces la idolatría es mucho más fácil de lo que nosotros podemos pensar. Hay una pregunta que ayuda en esos momentos si estamos cayendo en idolatría. ¿Quién está en primer lugar de nuestra vida? Cuando uno se levanta y podemos realizar cualquier tipo de actividades, ahí está tu forma de adorar. Si nosotros nos levantamos, Dios nos brinda una oportunidad más de abrir nuestros ojos y vamos directamente a los brazos de Él en oración, en estudio de su palabra, en meditación. Ahí vamos a saber que nuestra única adoración va hacia nuestro Señor. Es algo muy importante por todas las actividades ahora que realizamos, tantas tecnologías, tantas cosas que puede haber, sin olvidar nuestras responsabilidades de trabajo, de estudio. Es algo muy importante recordar, es justamente estos relatos del pasado para no volver a caer en este mismo error. Hay que tomar mucho en cuenta esto porque para nosotros que estamos viviendo hoy también un tiempo de idolatría, nos obliga, nos ayuda a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a continuar enseguida con nuestro análisis y resumen de la escuela sabática para la siguiente parte. Aguárdenos un momento. Bien, continuamos con nuestro repaso y resumen de la escuela sabática. 2 capítulos muy importantes que ayudan también en lo que es la historia de la iglesia, complementando con lo que son los salmos. El libro de Hechos, donde nos habla cuando Esteban fue apedreado y cuando él hizo un
una historiación de todo lo que había pasado con el pueblo de Israel, mostrando la rebeldía, el rechazo de su pueblo hacia Dios. Fue un repaso de toda la historia muy minucioso que no pudieron soportar los judíos, y por no soportar fue que apedrearon a Esteban. Otro de los capítulos que nos habla también a manera de historia de los grandes héroes de la fe, el libro de Hebreos capítulo 11, de los grandes líderes a través de la historia que fueron pasando pruebas y dificultades, y sabemos que Dios no los abandonó. Por eso es que los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Vamos a ver entonces cómo Dios en el transcurso de la historia no ha dejado de guiar y apoyar a su pueblo. A menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios las acciones de descontento, si en algún momento ellos pensaban que Dios había abandonado a ese pueblo. Incluso estas pruebas que ellos pasaron estaban controladas por Dios. Así que también las personas y los grupos, dice, impenitentes fueron excluidos de las bendiciones del pacto. Muchas personas, por su infidelidad a Dios, pues quedaron desterrados, quizás como Coré, como Datán, Abirán. Entonces debemos rescatar que Dios tiene un propósito para nosotros, y es la salvación de nuestra vida. Ahora, si nosotros tenemos libre albedrío para tomar decisiones, pues lamentablemente hay personas que hicieron eso y pues ahora dan un triste relato. ¿Cuáles serían las consecuencias de olvidar y de apartarse de Dios? Lo vemos en la historia del pueblo de Israel a través del relato de los salmos. Vemos también cómo debemos ejercitar la paciencia y la confianza en los caminos en cuanto a la soberanía de Dios. Otro de los aspectos importantes de tomar en cuenta es el estudio de la historia del pueblo de Dios. Vamos a tocar algunos puntos ya en este último resumen en cuanto a lo que es la historia como columna vertebral de la Escritura. Vamos a ver también cómo la historia narrada en poesía, la importancia paradigmática del Éxodo en el Antiguo Testamento. Otro de los aspectos demasiado importantes es el hecho de contar la historia a nuestros hijos, no olvidar nuestro pasado y ver que Dios es un Dios misericordioso con su pueblo. Esto nos va a llevar a alabar y cantar al Señor, y veremos así que el Señor vindica a su pueblo. ¿Cómo vemos entonces la historia como columna vertebral de la Escritura, Marco? La Biblia es el registro de intervención del Señor en la historia de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía un control absoluto de su creación, y eso no debemos olvidar. Si leemos constantemente la Biblia, y en este caso que es Salmos, pues la historia nos dice que es muy importante todos estos relatos por nuestro bien, para recordar siempre los favores de Dios. Algo muy llamativo, Marco, es también la historia narrada en poesía. Vemos que decíamos que es más fácil muchas veces, y esto se enseña a los niños muchas veces para que aprendan a través de cánticos. Es una forma en que podemos memorizar, y eso lo vemos también en el libro de los Salmos. Una forma de narrar la historia era, por una parte, a través de la poesía, y por otra parte, a través de los cánticos. Aquí hay algo muy interesante, sí, porque muchos himnos, muchos cánticos, alabanzas a Dios nos recuerdan constantemente los favores de Dios. Y si bien Salmos es escrita en una forma de poesía, no es una poesía emocional, sentimental, sino es algo un poco más seria, porque son serios también los casos que tuvieron que pasar el antiguo pueblo de Dios. Así que es una forma muy bonita para recordar siempre a Dios.
Aparte de eso, Marco, a través de la historia también podemos ver cómo Dios muestra la liberación de Egipto. Y esto para Israel era un símbolo de liberación del pecado, que tiene que ver también con la Pascua y con todo lo que es la historia de Israel. Eso vemos cuando en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2, dice, te saqué de la tierra de Egipto. Son símbolos de la pasión y la muerte de Jesucristo. Es algo muy importante que Dios siempre quiere restaurar a su pueblo. Lo hizo antes, lo está haciendo ahora y para las generaciones futuras también es una invitación a que no desconfiemos del poder de Dios, del amor, la misericordia de Dios y para eso necesitamos someternos a su guía. Una cita de Salmo 78, 2, 4 nos dice, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y entendido y que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Cuán importante el hecho de utilizar este método también en nuestras familias y aún en la iglesia. La misma Biblia al principio era relatada de generación en generación, de padres a hijos. Es así donde la historia de Dios se hizo comprender de tal manera que nosotros debemos contar estas historias a nuestros hijos y también el testimonio de nuestra vida para que nuestros hijos aprendan a adorar a nuestro Señor. El pueblo que olvida su pasado, dice, está condenado a repetirlo. Es importante que no olvidemos nuestro pasado. Una cita del Espíritu de Profecía dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hay algo muy importante, dice, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Hay que tomar mucho en cuenta esto. Debemos recordar todas esas historias y nuestras historias para no volver a cometer los errores pasados. Aún así, en todo aquello, siempre vamos a ver la misericordia de Dios para con su pueblo. Para los salmistas, recordar las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que Él hizo era de suma importancia. Las acciones de Dios en el pasado son la garantía de que salvará a su pueblo de los problemas presentes y futuros. Esto nos va a llevar a alabar y cantar al Señor. La alabanza y el cántico es algo que alegra nuestra vida, edifica, nos sentimos seguros, nos sentimos propios de las manos de Dios. Es algo muy importante porque al fin y al cabo el Señor lo que quiere hacer es vindicar a su pueblo. El Señor vindicará a su pueblo, dice Salmo 135. Es uno de los temas más importantes no solamente en Salmos, sino en toda la Biblia y en nuestra vida, porque restauración es lo que más necesitamos. Y recordemos asimismo que el Señor es un Dios personal. Muy importante tomar en cuenta. Es un Dios personal y que también actúa hoy. Cada acontecimiento de la existencia humana está en sus manos. Hemos aprendido mucho acerca del libro de los Salmos y como siempre queremos agradecerles su tiempo y hacerles la invitación a participar una vez más con nosotros en nuestro próximo resumen de la Escuela Sabática. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Por qué está así, Marco? Ya me está haciendo renegar esta porquería. Denle un ratito.